19 de septiembre de 1921 nace Paulo Freire, gran educador y defensor de las personas analfabetas. Comenzamos. Paulo Freire venía de una familia pobre. Eso a él, a los pasos de los años, lo hizo convertirse en un pedagogo muy preocupado por los pobres y por su educación. Él impulsó una perspectiva educativa. Fue un pedagogo, político, escritor y pensador. Para Paulo Freire, la educación era una acción política, capaz de liberar a los oprimidos. Hubo una fuerte influencia sobre la religión, lo cual se debía a que él estudió en una escuela católica. A los pasos de los años, Paulo Freire estudiaba y aún seguía su preocupación por la educación de los pobres. Estudió Derecho a los 20 años y daba clases de portugués en las escuelas secundarias. Y así empezó la historia, donde él empezó a trabajar en parroquias de una edad muy joven. Tuvo su formación en un instituto superior brasileño. Ahí él lograba tener participación de pedagogo cristiano. Luego de eso, él se apartó hacia el campo educacional. Llegamos al año 1954 y el pedagogo Paulo Freire es jefe del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria de Recife. Su primera esposa era una maestra de primaria. Al final de los años 50, el gobierno decía que el país no tenía desarrollo porque la mitad de su población era analfabeta. Año 1960. Freire funda un movimiento de cultura popular. Amplía sus enseñanzas con las personas de analfabetización y educación para adultos. El método les enseñaba a apoderarse de la lectura y de la escritura. Freire, en 1961, logra hacer otro método, donde él se basaba en la experiencia que vivió en Andicos, donde en tan solo 45 días él logró hacer que personas escribieran y leyeran. Paulo Freire señalaba a las personas que no podían leer ni escribir como la cultura del silencio. Paulo Freire en esos años había vivido muchas experiencias, pero la experiencia que más le marcó fue que en una de sus clases un alumno se levantó y se acercó a la pizarra y escribió Mima, el cual era el nombre de su mujer. El universo vocabular es el conjunto de palabras con que interpretan el mundo. Paulo Freire. Al paso de los años, Paulo Freire inicia un plan nacional de alfabetización, lo cual él quería crearla en Brasil. Paulo Freire fue arrestado por dictadura. Llegamos a 1963 y llega a ser director del Plan Nacional de Alfabetización. Pero en 1964, un golpe militar pone el fin al plan que él tenía. El gobierno de Bolivia lo ayuda. Después lo contrata como asesor del Ministerio de Educación. Llegando a la ciudad donde iba a estar, es testigo de un golpe de estado en 1964 y viendo el caso así, él decide irse a Chile. Vivió en Chile más de 4 años. Siguió trabajando en la formación de aprendizaje para adultos. En 1967, Paulo Freire viaja a Estados Unidos como profesor de Harvard. A finales de ese año, Paulo Freire publica su libro llamado Extensión o Comunicación. En el libro él explica que la educación es como una operación invasora.
y él decía que el educador que no conoce el mundo del campesino no puede establecer un vínculo pedagógico con él, ni mucho menos de tratar de cambiar su actitud. Marzo de 1980, Paulo Freire decide regresar a la tierra de Brasil. Él, regresando a Brasil, se da cuenta que hay un nuevo partido político, el cual era los trabajadores. Sus obras eran tan grandes que fueron traducidas en varios idiomas. Paulo Freire relataba que tenía miedo de convertirse en un mito y en algún momento decía su experiencia poco angustiado cuando había entrevistas, pero decía luego de eso: he vencido mi propio mito y estoy contento con ello. Un día muy triste es el 2 de mayo de 1997. A los 75 años de edad, Paulo Freire muere. La lectura y la relectura de las obras de Paulo Freire nos nutre e inspira.